programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Bueno, buenos días a todos. Feliz lunes 25 de noviembre del año 2019. Gracias a todos los que están conectados con nosotros hoy a través de cualquiera de los canales que RCR pone a disposición para que estemos juntos aquí donde se habla libertad con libertad. Hoy 25 de noviembre, por cierto, felicitaciones a todas las Catalinas. Hoy se celebra Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir. Sus restos se guardan reposan en el monasterio del Monte Sinaí, y la verdad es que una vieja santa pero muy de muchísima devoción todavía. Así que bueno, felicitaciones desde aquí a todas las Catalinas, Catalinas, Katy, Catherine, que conocemos. Un abrazo desde aquí. Gracias, por supuesto, a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano, que está con nosotros fajada en la producción de este programa. Hoy lunes, que es el primer día de la larga semana que ella hace un esfuerzo inmenso para salir adelante. Tiene su gatico que todos los lunes recuerda por las redes sociales que no le gustan mucho ni los lunes, ni los martes, ni los miércoles, ni los jueves, pero los viernes y los sábados y los domingos sí. Catherine, una maravillosa, magnífica periodista que además con una gentileza con la que nos ayuda a resolver las dificultades y de hacer un programa como 3 veces a la semana. César Arteaga, el mago del sonido en los controles, y por supuesto quien les habla hoy, Víctor Maldonado. Un poco a la distancia, ya volveré, pero bueno, desde la distancia, como dice la canción, amada mía, estoy. Tenemos un principio de semana interesante, no solo por lo que está ocurriendo en el país, sino por lo que está ocurriendo en América Latina. De eso hablaremos. Tenemos en línea ya al diputado González. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Aquí se habla libertad. Buenos días, Víctor, un placer, muy grato oír tu voz y estar en tu muy sintonizado programa. Omar, tú sabes que hoy es día de Santa Catalina de Alejandría. ¿Tienes alguna amiga Catalina a la que pudiéramos nosotros mandarle la felicitación? Sí, por supuesto, a esa extraordinaria docente, bióloga, dirigente político, Catalina Ramos, Katy, bueno, feliz día, feliz que esté celebrando este día en medio de tantas dificultades y tantas controversias que hay en el país. Pero bueno, nuestros mejores deseos para ti, Katy. Mira, Omar, tú eres, digamos, el estadista oriental, si pudiéramos llamarlo así, el comprometido con la democracia con mayor experiencia. Tú fuiste gobernador del estado Bolívar, fuiste gobernador del estado Anzoátegui, eres diputado por el estado Anzoátegui, eres dirigente político, tal vez el más importante del estado, estás al frente de 20 Venezuela, de la coalición Soy Venezuela, eres un líder respetado, eres un diputado en el parlamento pues con mucho reconocimiento, te respetan mucho. ¿Qué está pasando con el oriente del país? Que yo lo siento cada día más balcanizado. El Paria está en manos de la droga. Nueva Esparta no tiene electricidad. Acaba de ocurrir otra masacre en el sur de Bolívar. ¿Qué explicación le podemos dar a esto? Me alegra muchísimo tus comentarios de presentación, te agradezco altamente, y efectivamente el oriente venezolano, como yo diría el resto del país, está en estos momentos sin control, sin presencia del Estado, una ausencia del Estado terrible y dominado por terroristas, por narcotraficantes,
por estas bandas de forajidos que conocen como colectivo, y efectivamente este fin de semana se produjo en mi estado natal, el estado Bolívar, otra masacre en la que perecieron indígenas, incluso sargentos de la Guardia Nacional que ya estaban en situación de retiro, y un número indeterminado a esta hora de personas en una especie de siembra del terror que se está haciendo en el territorio de la Gran Sabana, el municipio de Gran Sabana, el estado Bolívar, que es fronterizo con Brasil, donde están tratando de desalojar a los primigenios ocupantes de ese territorio, que son los miembros de la etnia Pemón, precisamente para tener el control del oro, del diamante, del coltán, de minerales raros como el torio, el uranio, que salen por los aeropuertos como el de Santa Elena de Guairén y el propio aeropuerto Manuel Piar de Ciudad Guayana. Hasta esta hora, después de una masacre con un número, te repito, indeterminado, algunos dicen 6, otros 8, otros 11 asesinatos, no hay paso para Icabarú, que es una población, es una parroquia del municipio Gran Sabana, que tiene dos parroquias, una capital Santa Elena de Guairén y la otra precisamente Icabarú, que es asiento de la etnia Pemón. Allí llegó el viernes un grupo de hombres armados hasta los dientes, con armas largas, vestidos todos de negro, y comenzaron a disparar a diestra y siniestra, aparentemente por el control de las minas de oro. Esto viene a sumarse a las masacres que ya han ocurrido en el pasado sin que todavía se hayan identificado los responsables, masacres en Tumeremo, en el Callao, en la Paragua, la masacre del 23 de febrero, ¿te acuerdas, Víctor, cuando trataron de ingresar la ayuda humanitaria al país, en este caso por la frontera con Brasil, y hubo una masacre de indígenas pemones en Cumaracapay y en el propio Santa Elena de Guairén, en el que, bueno, murieron varios jefes y hasta el propio alcalde, Emilio González, alcalde de la Gran Sabana, tuvo que huir despavorido y está en este momento asilado en Brasil porque tenía estaba siendo perseguido para ser capturado vivo o muerto, porque defiende su etnia Pemón. Ahí hay una situación gravísima y desde luego tú lo has dicho bien, en el lado del estado Sucre, hay que pasar hay que pedirle a los pranes y a los capos de los carteles que controlan el tráfico de droga salvoconductos para poder entrar a buena parte de la península de Paria, así como también hay que, o a menos que vayas con alguna autorización de la Iglesia Católica, le piden un salvoconducto del obispo de Cumaná para poder transitar por allá. El Estado ha perdido el control de ese territorio y los servicios también hay que mencionarlo. Por ejemplo, en este momento, Víctor, el oriente está casi paralizado por falta de combustible. En el estado Bolívar es casi imposible conseguir gasolina y cada vez más difícil hacerlo en el estado Monagas, en el estado Anzoátegui y probablemente también en el estado Nueva Esparta, que desde el viernes está sufriendo serios percances en el servicio eléctrico porque explotó una subestación allí en el estado Monagas que surtía y que afectó a todo el oriente venezolano. Víctor. Mira, Omar, eso que tú estás diciendo, por supuesto, nos da un panorama especialmente trágico, porque lo que uno advierte es que estamos perdiendo capacidad de dominio del oriente del país, cuya población, por lo tanto, está en manos de grupos forajidos. Tú has sido, insisto, gobernador en dos de tal vez los más importantes estados del oriente del país. Bueno, ¿qué habría que hacer Bolívar, para resolverlo? Algunos mencionan porque he estado siempre vinculado al estado Anzoátegui y también del estado Anzoátegui, pero no solo del estado Bolívar, Víctor. Ah, ok. Perdona por la información no exacta. Ahora, Omar, ¿qué habría que hacer para poder recuperar la gobernabilidad rápido del oriente del país?
Esto no es casual ni es por incapacidad, esto es deliberado. El territorio ha sido repartido por bandas del crimen organizado para tener sus centros de operaciones. El que piensa que en el Estado Bolívar están sucediendo estas masacres de manera ausente o de manera de incapacidad de las autoridades está equivocado. Mira, el Estado Bolívar está en la quinta división, es quizás el componente de las Fuerzas Armadas más importantes del ejército venezolano, es la quinta división de selva, pero además está la Armada, está la aviación, está la Guardia Nacional, están todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional en un número de los más importantes del país. Está quizás las instalaciones de defensa antiaérea más importantes de la nación alrededor de las presas que alimentan de electricidad casi todo el país. De manera que no es por falta de efectivos militares, ni de policiales, ni de recursos, al contrario, lo que está ocurriendo allí es que se lo han cedido a grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, la FARC, para que controlen esa explotación criminal que se está haciendo de los recursos auríferos, con una depredación del ambiente sin precedentes, diría yo, en la historia de la humanidad. Allí están acabando con las fuentes que alimentan el río Caroní, como son los ríos Aponguao, el Yuruaní, el propio río Icabarú, que le dan nombre a esta población donde este fin de semana hubo la masacre. Estos son los ríos que alimentan donde nace el Caroní, y alimentan el Caroní. De manera que lo que se está atentando es contra el posible futuro y próspero desarrollo de nuestro país. En cuanto al oriente, en el caso del Estado Sucre, se lo han dado, se lo han entregado a los carteles, a los grandes carteles internacionales de la droga. Y en el caso de Monagas y Anzoátegui, quizás dos de las entidades con las mayores reservas de petróleo del mundo, bueno, prácticamente esto está en manos de pandillas que desde las cárceles y desde otros sitios controlan el delito y también el cobro de lo que ellos se llaman impuestos, que no es otra cosa que las vacunas a empresarios, a industriales, los pocos que aún quedan en el país. Esto es deliberado porque no puede haber tanta desidia, y no es por falta de capacidad de enfrentamientos militares y policiales, sino sencillamente porque son cómplices de esa depredación, de esa destrucción del país, para precisamente mantener una población aterrada por la ausencia precisamente de un Estado de Derecho. Omar, tú has tenido oportunidad de conversar sobre el sur de Venezuela con autoridades brasileñas. ¿Has podido tomar contacto con ellos para ver cuál es su posición al respecto? Yo estuve recientemente en Brasilia, la capital, y tuve la oportunidad de hablar con el alto gobierno del presidente Bolsonaro en lo que se conoce como Planalto, que es la sede del Ejecutivo brasileño. Igualmente me reuní con los más altos directivos de Itamaraty, que es una escuela de diplomacia internacional, que es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, comenzando por su propio titular, el canciller Ernesto Araújo, con quien mantuve varias reuniones en torno a lo que con Venezuela. Brasil está preocupado por esta frontera. Primero, bueno, porque ya son cientos de miles los venezolanos que han huido despavoridos hacia su territorio. La población más cercana está en el estado de Roraima, en Boa Vista. No está en capacidad de metabolizar, de recibir, de atender a cientos de miles de venezolanos que huyen por esa frontera. Y desde luego por la infiltración de agentes del régimen de Maduro que vienen a complicar la situación, como lo han hecho y lo han reconocido en otros países como Chile, Ecuador, Perú y el propio Colombia. Entonces allí en Brasil se está dando también una gran confrontación de posiciones, como es por ejemplo los seguidores de Lula, que tienen entre sus aliados al régimen de Maduro, y la gente que cree en la democracia, en el Estado de Derecho y desde luego en la libertad. El caso es encabezado por el movimiento del presidente Jair Bolsonaro.
ellos están preocupados por la situación de la migración que viene a afectarlos, pero también por la presencia de organizaciones terroristas que también hacen vida activa en Venezuela de origen islámico, como es Hamas, como es Hezbollah, etcétera, etcétera. Y están, yo diría, con una posición, han reforzado la presencia militar en la frontera. Hay una situación tensa en las relaciones de Brasil con Venezuela, porque se ha convertido en un foco de perturbación y de exportación de la subversión en todo el continente. Y desde luego, por la migración que viene a complicar la normalidad cotidiana de las poblaciones fronterizas. Bueno, muchísimas gracias, diputado Omar González, dirigente de Vente Venezuela, líder del oriente del país, del estado de Anzoátegui. Yo me encantaría seguir conversando contigo los próximos días porque creo que hay que hacer un seguimiento cercano y hay que develar la trama que está ocurriendo en el oriente del país porque lo que tú estás narrando es lo suficientemente grave como para que se convierta en un problema nacional, incluso continental. Gracias, Omar. Muchísimas gracias, Víctor. Un fuerte abrazo a ti y a todos los que hacen posible este espacio de libertad, este espacio de democracia. Gracias. Y nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en Aquí se habla libertad. Conectado con nosotros está Miguel Velarde desde Buenos Aires. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Un placer estar contigo y en tu programa con tu audiencia siempre. En algún momento Catherine nos indicará si también está conectado Alexander Campos, pero vamos a comenzar precisamente por tu editorial. Están ocurriendo cosas en América Latina. Y yo creo que ha llegado el momento de que los factores democráticos dejen la ingenuidad y terminen de calibrar a qué se están enfrentando. Ya no puede uno decir que es casual que Ecuador, Chile, Perú, Colombia hayan sido atormentadas por unas manifestaciones irracionales, violentas, destructivas y que tienen como única misión el desalojar del poder a los presidentes demócratas. Esto no tiene sentido. No, no lo tiene y como bien tú dices, Víctor, es momento ya de rectificar y de dejar la ingenuidad o la complicidad de lado, porque aquí claramente estamos viviendo y somos víctimas en toda la región de un proyecto que comenzó a principios de la década de los 90, cuando diversas fuerzas de izquierda se aglutinaron en lo que llamaron el Foro de Sao Paulo, que sigue muy activo y vivo. Su última reunión ha sido no casualmente en Caracas en julio de este año, y ahora también como complemento el Grupo de Puebla, donde se suman también otras fuerzas de izquierda en búsqueda de lo que ellos se han trazado como objetivo hace muchos años, que es la toma, no solamente la toma del poder, sino la perpetuidad en ese poder. Por eso, aquí sí quiero también complementar lo que tú dices, no solamente es lo que hemos visto en Ecuador, en Chile, en Colombia, en esos intentos de desestabilización de gobiernos democráticos y electos popularmente, sino también en otros países donde han logrado alcanzar el poder, han generado mucho caos por su intención de perpetuarse en él, como Venezuela, Nicaragua y últimamente han fracasado afortunadamente en Bolivia.
Ahora, lo interesante, Miguel, es que en pleno siglo XXI haya una especie de atractivo fatal, una especie de filotiranía que haga que pueblos intelectuales, clases medias, se derrumben frente al mito del castrismo, le rindan pleitesía a una dictadura de la peor estofa y copien, por supuesto, sus guiones, sus tramas, y terminen los pueblos en condición de servidumbre, en una condición tan trágica como la de todos estos países. Ahora, habría que revisar también qué se está haciendo mal, como para que irracionalmente, sin revisar, sin ningún tipo de sensatez, insisto, intelectuales y clases medias sean la vanguardia del hundimiento de sus países. Sin duda, y aquí detrás de esa actitud vienen muchos complejos y yo me animaría hasta a llamarlos traumas sociales que datan de hace mucho tiempo. Primero, todo el romanticismo de la izquierda, Víctor, en el que nace la revolución castrista en Cuba, con lo que tuvo mucha gente afín en toda la región y en el mundo. Ese romanticismo, que con el paso de los años se convirtió en una de las peores tiranías en el mundo, y que todavía hace estragos en una isla como Cuba, pero no solamente se queda en esas fronteras, sino que todavía hace estragos en toda la región latinoamericana, es difícil de aceptar por un grupo que todavía se resiste a condenar como debe ser condenado ese tipo de movimientos. Pero no pasa solamente en ejemplos de hace décadas. Ha pasado hace muy poco con Evo Morales en Bolivia, y ha pasado no solamente a nivel local en la región, sino también a nivel mundial. Europa se rindió a los pies del primer presidente indígena en la historia de nuestros países, y lo veían hasta hace muy poco como alguien que reivindicaba los derechos de mucha gente que había sido excluida, y les costó muchísimo darse cuenta de que terminó convirtiéndose en algo muy parecido a los Castro en Cuba, en un dictador que se había encargado de llegar por vías democráticas al poder para destruir la democracia de Bolivia en este caso. Y a pesar de que habían síntomas y signos muy claros de esto, que es simplemente ver esa foto de quienes componen el Foro de Sao Paulo, y no hay ni uno solo de ellos, ahí hay ejemplos como Lula, por ejemplo, en Brasil y otros, ante los cuales también el mundo se había rendido un poco a sus pies, como el que reivindicaba los derechos de los trabajadores, y al final solamente se caracterizan por lo mismo, que es autocracia, que es tiranía, que es corrupción y que es la destrucción no solamente de nuestras instituciones y nuestra democracia, sino en muchos casos de nuestras economías también. Ahora, tú sabes que las derrotas son siempre huérfanas, pero las victorias le sobran padres. En el caso boliviano, ahora todo el mundo quiere traer agua para su propio molino. Entonces, los negociadorcistas, o sea, los que creen que de esto se sale a través de las negociaciones, andan diciendo por allí, bueno, pero que si esto fue producto de una negociación, Evo negoció, casi que dicen esto fue producto de ir a unas elecciones. Yo sé que tú tienes información casi que privilegiada. ¿Qué fue lo que efectivamente ocurrió en Bolivia? Y si puedes decirnos quiénes están detrás de esa gran capacidad de respuesta que tiene ese proceso que ha venido haciendo las cosas rápidamente. Bueno, primero, como en todo hay similitudes y diferencias. Aquí obviamente nosotros tratamos de encontrarlas con el tema venezolano. Primero, lo primero que hay que desmontar de entrada es que el primer paso de este camino que logró la liberación de Bolivia no fueron las elecciones. Y algo que se dio muy similar en el año 2003 en Venezuela. O sea, en Venezuela ya se vivió un proceso similar de acudir a unas elecciones, de ser mayoría, de ganar las elecciones, pero nunca se cobró esa victoria cuando Capriles le ganó a Maduro en las elecciones de hace ya 6 años. Eso quiere decir que esa etapa que algunos desde Venezuela intentan manipular y decir ese es el camino, es una parada que en Venezuela la dejamos atrás hace varios años y que obviamente no se va a presentar de la misma manera hacia adelante. Si más bien de algo ha servido esa similitud, ha sido para que los bolivianos aprendan de lo que no debía hacerse para no caer en el juego de la dictadura como se cayó en Venezuela los últimos 6 años, y ese juego se llama elecciones falsas y diálogos farsantes, ¿no? Y aquí ya entro al detalle de lo que ha pasado en Bolivia. Bolivia sí aprendió de algunas similitudes. Primero, unas elecciones falsas
donde el intento de usurpación o la usurpación del poder por parte de Evo Morales no comenzó este 20 de octubre con el grosero fraude que se hizo, sino comenzó hace 3 años, el 21 de febrero del 2016, cuando Evo Morales perdió el referéndum y no debía poder presentarse como candidato nuevamente, y a pesar de eso, con complicidad del Tribunal Supremo de Justicia boliviano, se presentó. Ahí comienza una usurpación larga que se consolida el 20 de octubre. Ante esa realidad, la gente y el liderazgo opositor y cívico, aprendiendo también de Venezuela, dicen: nosotros no nos vamos a prestar más a esta farsa electoral, queremos que este señor se vaya. Cuando Evo se ve acorralado, apela al otro comodín que les ha servido tanto en Venezuela, lamentablemente, que es el del diálogo. El mismo domingo, después de que la misión de la OEA confirma, en efecto, que se había hecho un fraude gigantesco, y Evo Morales empieza a ver el desconocimiento de algunos factores que lo habían acompañado incluso hasta ese día en el poder, inmediatamente convoca un diálogo a los dirigentes de oposición y a los dirigentes cívicos que también habían liderado esa lucha. E inmediatamente, pero ni siquiera fue necesario que se llamen entre ellos, todos responden que no están de acuerdo en participar en un diálogo que solamente le va a dar oxígeno y tiempo para reorganizarse y mantenerse en el poder a Evo Morales, y en cuestión de horas terminó presentando su renuncia. Entonces, si algunas similitudes han existido, ¿qué errores? Lo que sí llama la atención es que en Venezuela, que mientras en Bolivia se ha aprendido de los errores venezolanos, en Venezuela algunos no aprenden ni siquiera de sus propios errores, que es la parte que nos lleva a pensar que ya no es ingenuidad, ¿no? Bueno, Miguel, te voy a pedir que esperes un momento allí en línea mientras nosotros vamos al corte de las noticias y ya regresamos contigo, porque tenemos que hablar sobre dolarización, Uruguay, lo que va a pasar en Argentina, tu criterio sobre Chile. Bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar. Ya. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Hoy está previsto que se inicie el juicio oral y público contra el diputado Juan Requesens. El Parlamento Europeo no recibió a una delegación de la mesa de diálogo que conforman representantes de Nicolás Maduro y de la oposición minoritaria que viajó a Estrasburgo. Cipriana Ramos, expresidenta del Concecomercio, destacó que el dólar se está convirtiendo de una manera informal en la moneda de curso en Venezuela. Aquellos que no tienen ingresos, aquellas empresas que no tienen ingresos en dólares, le siguen pagando en bolívares a sus trabajadores. Pero aquellas empresas que están recibiendo ingresos en otra moneda, en dólar, le pagan sus bonos a los trabajadores en dólares también. O sea, y si no se lo pagan si no se lo entregan en dólares, se lo entregan al cambio. Y por eso te digo que tú vas en estos momentos a cualquier abasto. O sea, no estoy hablando de una cadena que van a comprar de los bodegones, de nada, cualquier abasto, y tú ves a la gente pagando en dólares. Tú vas a la costa este de Vargas, a las playas, y tú te consigues a la gente comprando pescado en dólar. Tú en estos momentos vas a contratar a una persona a un plomero para que te haga un servicio en tu casa y te cobren dólares. Esa es la realidad. Expulsaron de Colombia a 68 venezolanos por actos vandálicos en la capital, en internacionales. En Chile comenzaron los paros progresivos con miras a la huelga general prevista para este martes. Y en los deportes, en el béisbol profesional venezolano, Águilas del Zulia continúa líder en la clasificación general. 11:30. Continúen con Aquí se habla libertad.
Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos hablando con Miguel Velarde, analista político, analista económico, seguidor, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo en el hemisferio. Lo cierto es, Miguel, que conjurados todos los demonios, próximamente en Bolivia van a haber nuevas elecciones. Por lo visto, elecciones de todo. O sea, anularon todas las elecciones. ¿Cómo es el tema? Y luego quiero que me lo aclares, que tengo alguna confusión al respecto. ¿Cuál crees tú que va a ser el escenario de los líderes que van a ir a esas elecciones? Sí, en efecto, se llegó a un acuerdo que además es histórico, porque hay una foto que lo cuenta todo. Ayer la presidenta interina, Yanine Áñez, junto a la presidenta del Senado, firmaron el acuerdo en el que se promulga la ley, la presidenta del Senado, que además, dicho sea de paso, es del partido de Evo Morales. Y las dos firman el acuerdo ayer, ella representando a los 2/3 que todavía representa el MAS, el partido de Evo Morales, y la presidenta interina Yanine Áñez, promulgando una ley que anula totalmente las elecciones del 20 de octubre. Y anula no solamente el proceso de ese día, sino todo lo que llevó a ese día. Con lo cual, no solamente se va a volver a hacer unas elecciones generales donde se elijan presidente, vicepresidente, senadores y diputados, que se eligen el mismo día, sino también se pueden presentar fórmulas y candidaturas nuevas. En Bolivia, el gobierno de Morales había forzado, porque le convenía, la realización de unas primarias a través de las cuales se elegían ya los candidatos y las coaliciones políticas fijas que podían participar el 20 de octubre. Esa era una de las trabas que había, porque el partido de Morales, el MAS, estaba dispuesto a llamar a unas nuevas elecciones, pero quería que se mantengan las candidaturas del 20 de octubre. Incluso estaban dispuestos a que Evo Morales y García Linera no vayan de nuevo como candidatos, pero que no puedan participar en nuevas candidaturas, lo cual era algo que no estaba dispuesto a ser aceptado por los representantes del gobierno interino, porque en estas últimas semanas han surgido liderazgos muy importantes que no habían sido candidatos presidenciales el 20 de octubre. Camacho, por ejemplo, el líder cívico de Santa Cruz, Pumari, el líder cívico de Potosí, que muy posiblemente puedan ser candidatos. Y aquí paso a la segunda parte de tu pregunta. ¿Quiénes van a participar y qué perfiles se ven? Primero, te reitero, Evo Morales y García Linera no pueden ser candidatos, no solamente para respetar constitucionalmente el resultado del referendo del 2016, en el que ellos no ganan esa propuesta, sino también porque hay ya un inicio de acciones legales y judiciales en contra de ellos por haber intentado un fraude grosero el 20 de octubre, y sería contra toda lógica que quienes han cometido un delito tan grave puedan presentarse. Ellos ya se ha acordado que no pueden ser candidatos. Su partido podrá presentar candidatura presidencial, a senadores, a diputados. El MAS, no se sabe quiénes podrían ir porque, como ustedes bien deben imaginar, como ha pasado en muchos de estos movimientos en la región, hay un caudillismo grande donde Evo Morales era el gran líder, pero no se han generado
liderazgos muy fuertes alternativos, entonces es una incógnita quién podrá ir por ellos, seguramente va a ir alguien. Y del otro lado, es muy posible que Carlos Mesa, que fue el candidato a quien le roban la segunda vuelta, busque nuevamente la presidencia, pero como les decía hace un momento, hay otras figuras interesantes que han surgido en estas últimas semanas, como Camacho, como Kumari, y han resurgido otras que son muy conocidas por nosotros desde Venezuela, como Jorge Tuto Quiroga, por ejemplo, que ha sido presidente de Bolivia, y que en todo este proceso ha vuelto a agrandar su figura y su liderazgo político gracias a su valentía, a su coraje y sobre todo a la claridad que ha tenido contra lo que se enfrentaba Bolivia. Bueno, esperamos que todo salga bien por allí. Tenemos otros países. Uruguay ayer, un empate técnico sorprendente. Mira, yo estoy por razones personales un tiempito aquí en Montevideo, ya a fin de mes vuelvo a Venezuela, mi patria querida, y lo cierto es que en los últimos días yo notaba un tranquilo triunfalismo, ¿no? Todas las encuestas decían 6, 7 puntos a favor de la calle Pou. Ayer mismo la calle estuvo muy seguro de su triunfo toda la tarde, que se notaba, y así como el Frente Amplio muy nervioso, el candidato del Frente Amplio muy limitado, muy derrotado. Y sucede que cuando liberan los resultados, las dos encuestadoras privadas se abstienen de proclamar un ganador porque dicen, no, aquí lo que hay es un empate técnico a favor de la calle, pero nosotros no somos capaces de decir que él ganó. ¿Qué podrías tú decirnos al respecto? Bueno, que como tú muy bien dices, y lo estás diciendo desde el terreno, yo sé que tú conoces muy bien la realidad política uruguaya, como tú bien dices, ayer no se ha podido promulgar un ganador, pero claramente ya se han visto algunos perdedores, y una vez más son las encuestas. No es un hecho aislado, y yo creo que por lo mismo no debe ser un hecho que deba ser obviado por la comunidad en general, por la sociedad en general. Algo está pasando que las encuestas no logran reflejar lo que de verdad ocurre en tema de tendencia electoral en nuestros países, pero no solamente en nuestros países, lo estamos viendo desde las elecciones de Estados Unidos hace casi 4 años, desde el Brexit en Gran Bretaña. O sea, hay una tendencia más bien a que las encuestas no están logrando ser tan certeras como lo eran hasta hace algunos años. Y la realidad es que hay una diferencia a favor de la calle Pou, pero mucho menor de la que se pensaba, y yo creo que en honor a la institucionalidad y a la misma espíritu democrático transparente que Uruguay tiene desde hace años, se prefiere, por la Corte, prefiere no anunciar, no promulgar un ganador y esperar a contar los resultados departamentales. Una cosa que vale la pena resaltar es que el voto es manual allá, lo cual lo hace más transparente, pero también un poco más lento de verificar, ¿no? Entonces, ahora, en contraste con Venezuela, es muy rápido, porque sí, cerraron a las 7, a las 8:30 habían resultados, y a las 10 de la noche estaba el 90%. Claro que es lento, pero qué maravilla contar con un sistema electoral sin esa expectativa de rapidez que siempre ha sido negada en el caso venezolano. Los venezolanos tenemos que volver a lo simple, a lo más simple posible. Sí, y no sé si son venezolanos. Yo creo que es un tema que hay que revisar. O sea, el voto es algo muy importante y muy sagrado como para que tenga, aunque sea un mínimo porcentaje de duda o de dificultad por hacerlo más tecnológico. Si funciona la tecnología es maravillosa, pero si genera algún tipo de suspicacia, sobre todo en el pilar principal de una democracia y de una nación, hay que ir por lo seguro, ¿no? Ahora, en relación al tema uruguayo y en relación a este último punto que hablamos, Víctor, yo lo único que espero por el bien del Uruguay, de los uruguayos y de la región, es que estos próximos días que hay que esperar para que se promulgue finalmente un ganador, que todo indica que por menor margen, pero va a ser la calle Pou, no se intente aprovechar por el Foro de Sao Paulo a través de sus compañeros del Frente Amplio en Uruguay para generar algún tipo de duda, de convulsión o peor aún, de intento de modificar un resultado para tratar de quedarse en el poder. Esperemos que no. Por lo pronto no hemos visto denuncias de fraude ni de ningún lado,
y esperemos que eso se mantenga así hasta que a finales de esta semana la Corte promulgue al ganador. Sí, y ciertamente va a ser un cambio. Lacalle Pou ayer en su discurso lo decía, nosotros vamos a encabezar un gobierno que no va a hacerle concesiones a las dictaduras de América Latina. O sea, vamos a ganar, y creo que tú lo planteabas en tu editorial, y tú que llevas bien la cuenta de los países pro y los países contra, vamos a ganar un aliado importante. El Uruguay es un país pequeño, pero con una tradición republicana importante, que creo que va a hacer va a hacernos un gran favor si logramos que Lacalle Pou, finalmente, si Lacalle Pou es presidente y él honra el objetivo de cambiar totalmente su política diplomática. Sin duda, Víctor, pero además tomando en cuenta el reacomodo del mapa político regional también, porque ¿cuál ha sido uno de los golpes más duros que ha recibido las fuerzas democráticas en la región? La derrota en Argentina y la llegada de un gobierno de Alberto Fernández que todo indica se va a acercar mucho más al Grupo de Puebla, a México, incluso a Venezuela y a esa línea de países. ¿Y qué le pasa ahora a la Argentina? Con el cambio inesperado en Bolivia, con Bolsonaro en Brasil y con la victoria, si se confirma, de Lacalle en Uruguay, se va a ver rodeada de los países más cercanos de una tendencia diferente, cuando quizá Fernández, el momento de lograr su victoria, contaba de entrada con alianzas en Bolivia con Evo Morales y en Uruguay con el Frente Amplio, más su amistad que seguramente permanecerá con López Obrador de México. Sin embargo, a pesar de la derrota en Argentina, si se dan estos dos cambios en Bolivia y Uruguay, por lo menos estamos encontrando un contrapeso y un equilibrio a lo que parecía un muy mal escenario en la región nuevamente, con la contraofensiva del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Ahora, a mí me tiene muy preocupado porque el estilo del presidente electo de Argentina, el presidente Fernández, es un estilo, digamos, se da muy poca oportunidad él para pensar su política diplomática. Es el primero que ataca a Bolsonaro, el primero que se cuadra con Andrés Manuel López Obrador, el primero que le pela los dientes al régimen venezolano, el primero que... Y uno dice, oye, pero esto no era lo que él mostraba en campaña, y sucede que se ha destapado un radical que le puede hacer mucho daño a Argentina, pero que le puede hacer mucho daño al continente. Sí, sin duda. Y ahí vale la pena hacer un análisis profundo, porque una de las grandes debilidades que tenía Fernández en su candidatura, como en campaña todavía, era el radicalismo que presentaba su candidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner. Entonces él lógicamente tuvo que irse hacia un lado mucho más moderado para tratar de darle equilibrio a eso. Lo hizo en dos temas fundamentales, el tema de su visión económica y también su posición a nivel de relaciones internacionales. Cuando gana la elección y se confirma su presidencia, en el tema económico se mantiene moderado y lo hace inteligentemente, según mi opinión, porque debe ser consciente de que la situación económica argentina, que ha sido lo que ha llevado a la derrota de Macri, es tan complicada que si hacen las cosas mal, no va a durar mucho tiempo su luna de miel con sus electores. Sin embargo, a nivel de su posición en política exterior, casi inmediatamente él toma una posición diferente de la que tuvo en campaña, como bien dices tú, toma una posición mucho más radical en favor de los grupos de izquierda de la región, y todo parece indicar que no es que se acerca a la posición de Cristina Kirchner, sino más bien que es lo que él de verdad cree, que él se ha visto forzado a disimular un poco esa posición en relación a la geopolítica regional durante la campaña, pero ni bien confirma su victoria. A mí me parece que, y lo hemos visto en sus visitas a México, en su visita a la misma Bolivia, cuando lo vio a Evo Morales antes de la segunda vuelta, él tiene una... y su relación también con Lula y con sus pedidos por la libertad de él en Brasil, que ha sido lo que lo ha llevado al grave conflicto con Bolsonaro. Él tiene su corazón de ese lado y por eso sorprendería mucho verlo cambiar de posición. Yo creo que lo más racional es pensar que Alberto Fernández va a ser una pieza clave más bien junto a López Obrador de México en la conformación del Grupo de Puebla. Ahora, es demoledor institucionalmente, porque él acaba de decir que va a invitar a Evo y no a la presidenta legítima de Bolivia, la presidenta provisional, y porque le da la gana. O sea, así son.
Ellos, digamos, solo respetan las instituciones si les conviene, pero por lo visto, si no les conviene, no lo hacen, ¿no? Sí, y bueno, la realidad es que para Argentina se complica aún más porque parecería que su relación no va a ser buena con Brasil, que es un socio fundamental de Argentina, con Bolivia, que es el país que más gas le vende a Argentina, y ahora, si gana la calle Pou, con Uruguay, que es el vecino más cercano que tiene este país. Lo cual lleva a pensar que se le va a complicar incluso el otro aspecto del que hablábamos, que es el económico, porque no se trata solamente para Argentina de tener malas relaciones con los vecinos a nivel diplomático, a nivel de relaciones de país. Se trata de que esas malas relaciones se pueden transformar en problemas económicos en un momento en el que él va a recibir un país y una economía muy débil, con una deuda muy grande, sin dinero para pagar la deuda con el Fondo Monetario, por ejemplo, entre otras instituciones. Entonces, quizá la única esperanza que se pueda tener de ver moderar Alberto Fernández su discurso y su posición en relación a su política exterior es que la economía y sus necesidades lo fuercen a hacerlo. Te voy a pedir que esperes otro minuto allí. Vamos nosotros al corte y al regresar quisiera que conversáramos sobre eso que ya es público y notorio, que es la dolarización de Venezuela. Es sucia, de origen el poco claro, pero que al final está de alguna manera caracterizando este momento económico de los venezolanos. Pero te voy a pedir que me esperes allí, vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Volvemos ya para la última parte con Miguel Velarde, analista económico y político, y ahora te voy a utilizar como analista económico. ¿Qué opinas tú de esto que está ocurriendo en Venezuela? De esta dolarización que se ha extendido, como lo planteaba, no sé si pudiste oír las noticias, Cipriana Ramos. Bueno, el sector informal está dolarizado, las transacciones de lo importante en Venezuela se han dolarizado, y hay unos perdedores que han retardado este proceso de dolarización, que son los empleados públicos y el sector privado formal de la economía, las grandes empresas que todavía tienen compromisos formales de contabilidad, etcétera, que no pueden, por supuesto, llevar 2 y 3 contabilidades, una en bolívares, otra en petro, otra en dólares, y que al final están contra la pared. ¿Qué opinas tú de esto que está ocurriendo y hacia dónde puede ir? Bueno, estamos viendo el desenlace de la guerra económica, en la que después de haber visto el bolívar fuerte, el bolívar soberano, el petro y varios inventos de ese tipo, vemos que el gran ganador termina siendo el dólar, ¿no? Y el dólar se impone
en una economía no solamente porque es una moneda que a nivel mundial siempre es de más fácil confianza, que en temas de moneda es fundamental, sino porque sobre todo Venezuela tiene dos características claves para que eso pase. La primera son las remesas. Hay 5 millones de venezolanos fuera que tienen como característica además que no se van solo a buscar una mejor vida ellos, sino que se van para enviar principalmente ayuda económica a varias personas de su familia que quedan en Venezuela, y esa ayuda llega en dólares por vías formales o por vías informales, pero siempre con un efecto de dolarizar la economía. Y la segunda variable que hace de esto inevitable son los orígenes no legales en Venezuela, donde se puede hablar de minería, se puede hablar de incluso contrabando narco, etcétera, que obviamente se maneja en dólares y en la gran mayoría de los casos en efectivo, lo cual también ha puesto un peso muy fuerte para que la economía en general se dolarice. Mucho más, Víctor, cuando es una economía tan débil, donde hasta hace poco el salario mínimo de millones de venezolanos era 4 o 5 dólares. Entonces, para hablarlo en criollo, pocos billetes tienen un gran impacto en una economía como la venezolana, y esa economía se ve dolarizada. Lo que preocupa es que cuando se termine de consolidar la dolarización de facto de la economía, eso también se va a reflejar en los precios, y los precios cada vez van a ser más realistas a nivel mundial, lo cual preocupa sobre todo para este sector que tú muy bien mencionabas, que son los trabajadores públicos, los quienes todavía ganan en esa moneda que no vale nada, que es el bolívar, porque se les va a hacer de nuevo, como en algún momento, casi inaccesibles la gran mayoría de los productos en Venezuela. La alternativa a eso es que se decida dolarizar formalmente la economía, crear los mecanismos para que esto ocurra, y no es algo, a pesar de que estamos hablando, yo sé muy bien, de Venezuela y del régimen chavista, que siempre en su discurso había sido contrario a esto, no es algo que a mí me sorprendería mucho, especialmente escuchando las últimas declaraciones de Maduro y de algunos otros voceros que ya están empezando a tratar de verle el lado bueno a ese monstruo que habían criticado por tanto tiempo, que es el dólar. Porque además es una vía de alivio. Si no es vía esa dolarización sucia, la gente se muere de hambre. Así es. Ellos han tenido que hacerse la vista gorda, han sacrificado su sistema de recaudación fiscal, han sacrificado, por supuesto, su honrilla con el bolívar soberano, están sacrificando, creo yo, al sector financiero venezolano, que ya no vale medio, y están, por supuesto, privilegiando, cerrando los ojos, que, por cierto, alguna experiencia en algún momento hubo de eso en Bolivia, ¿no? Con la taquilla negra. O sea, ellos están diciendo, no me importa de dónde vienen los recursos, aquí, digamos, bienvenidos sean, porque se incorporan al flujo económico del país, ¿no? Sí, ahora, esto tampoco creo que sea sostenible durante mucho tiempo, porque además tú te haces la vista gorda no solamente al manejo de otra moneda, que hasta hace poco, creo que incluso ahora estaba legalmente prohibida, sino también te haces la vista gorda al lavado de ciertos recursos, ¿no? O sea, estás prestando tu país y la economía de tu país para que se lave una cantidad inmensa de dólares que se tienen que lavar porque no provienen de vías legales. Entonces, hay que ver hasta dónde se puede sostener eso. Obviamente no es una novedad en Venezuela y tampoco va a ser seguramente un obstáculo para el régimen que algo sea no del todo legal. Pero sí es una preocupación, sigue siendo algo muy inestable y sigue, por más de que el porcentaje ahora quizás sea menor, sigue manteniendo aislado y en una miseria absoluta a un sector de la población que la va a pasar muy mal seguramente. Una última pregunta. ¿Eres optimista con América Latina? Recuperamos Bolivia, recuperamos Uruguay, perdimos Argentina, está muy contra las cuerdas Chile, tenemos un Ecuador que superó los obstáculos contra las cuerdas, el presidente Duque, y Venezuela por ahora en este limbo insólito de dos regímenes y ningún gobierno. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Podemos ser optimistas? Yo creo que podemos ser optimistas si somos realistas, Víctor. Y eso me permite ser optimista, y te explico por qué. Una de las grandes variables de preocupación y de pesimismo estos últimos años ha sido justamente que quienes advertíamos, y entre esos tú has sido una voz muy importante desde Venezuela,
quienes advertíamos que no se estaba haciendo el diagnóstico correcto del monstruo que se enfrentaba, no solo en Venezuela, sino en varios de nuestros países, y eso nos iba a llevar a lo que hoy hemos llegado. No solamente se demuestra que teníamos razón, sino que ahora se busca ver cuál es la manera de rectificar entonces. Me refiero a que no enfrentamos en nuestros países enemigos locales. Duque no enfrenta en Colombia enemigos locales, Piñera no enfrenta en Chile enemigos locales, en Bolivia no se ha derrotado a Evo Morales como un enemigo local. Es todo un gran proyecto que se ha enmarcado dentro del Foro de Sao Paulo y ahora dentro del Grupo de Puebla también, al que es necesario enfrentarlo en una gran alianza, en un gran foro por la libertad también, y se necesita hacerlo de esa manera porque a nivel local no los vamos a derrotar. Y el ejemplo más claro es que no los hemos podido derrotar en los próximos años, a pesar de haber logrado avanzar ciertamente. Entonces, soy optimista porque de manera realista creo que finalmente la región está abriendo los ojos ante esta realidad y tengo la certeza de que eso es el primer paso para avanzar en la ruta correcta con un mismo objetivo todos, que es liberar a todo el continente de la mano del socialismo, del autoritarismo y de todos estos grupos no democráticos y tiranos que todavía pretenden secuestrar nuestra libertad y nuestros países. Bueno, seguimos contando contigo para eso. Gracias, Miguel Velarde, analista financiero, político, económico, seguidor de la suerte de nuestro continente y por supuesto, usufructuario de la buena y la mala de nuestro continente, porque aquí estamos. Gracias a todos por habernos escuchado. Gracias a Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, a Wilipsa Arcaya en la Gerencia de Producción, a Catherine Manzano en la producción, a César Arteaga en los controles. Y bueno, estuvimos con ustedes, Víctor Maldonado, grata compañía de Miguel Velarde, desde la distancia, pero siempre juntos. Aquí se habla libertad. Saludos a todos. Abrazo, gracias. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.